Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia, su gracia, sus bendiciones que Dios nos da una vez más de poder llegar hasta sus hogares por medio de aquí de estas plataformas digitales. Queremos agradecer a Dios por su grande amor y su gracia divina. Así es que quiero bendecirle a todos en el nombre del Señor. A toda la iglesia Manantial de Vida, les bendigo en el nombre de Cristo y decirle que estamos orando siempre por cada uno de ustedes, por todas las necesidades que están pasando. Estamos orando por la familia de la hermana Emma, ¿verdad? Su familia, en el nombre del Señor. Confiamos en Dios, que Dios es su fortaleza, el Espíritu Santo es su fuerza y confiamos en el Señor, que el Señor le va dando la fortaleza a toda la familia. Es que hermana Emma, queremos decirle que la amamos, y a toda su familia oramos para que les vaya bien y todo esté bien en el nombre de Jesús. Amén. Y sé que hay muchas más peticiones que durante la semana he estado hablando con familias, con hermanos. Estaremos orando por ellas, ¿verdad? Hermano Hugo, estamos orando por ese trabajo para su hijo en el nombre del Señor. Confiamos también que Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Así es que gracias a Dios por esta bendición que Dios nos da de poder estar una vez más aquí enfrente de ustedes para traerles el consejo de la palabra del Señor. Amén. Así es que esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra que esta tarde, mientras leía la palabra, el Espíritu Santo me puso esta palabra en el corazón y quiero compartirla con ustedes para darnos cuenta de la importancia, ¿verdad?, que es seguir caminando en el Señor. Así es que, en el nombre del Señor, el pasaje que hemos tomado es en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 6. Así es que todos los hermanos que ya se están conectando, en el nombre del Señor, bienvenidos en el nombre del Señor, y los que pues se van a conectar en el nombre de Cristo. Va a ser una bendición poder estar estos minutos aquí con ustedes en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, y lo que el apóstol Pablo quiere decir, la traducción, hay otra de las traducciones que dice, estoy seguro que la obra que Dios ha comenzado en vosotros, Él la va a perfeccionar hasta la venida, en el día de Jesucristo, hasta la venida del Señor. Yo quiero, con la ayuda de Dios, quiero dejar esta palabra en el nombre de Cristo, para animarles en el nombre de Jesús, para motivarles a todos aquellos hermanos, aquellas familias que por una u otra razón les ha llegado el enfriamiento a sus corazones, y decirles en el nombre de Cristo por medio de esta palabra de que tenemos, ¿verdad?, que seguir luchando, confiando en las promesas de Dios, que la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, Dios la va a perfeccionar. Así es que quiero animarles a todos en el nombre de Cristo, ¿verdad?, que por una y otra razón, vuelvo y repito, han dejado de servir al Señor. Hay mucha gente, muchos creyentes, muchos cristianos que han renunciado al evangelio ya, que se han apartado del Señor, que ya no quisieron avanzar, ya viven y están viviendo como el mundo, ya comienzan a hacer las cosas que el mundo hace. Y yo quiero, ojalá, ¿verdad?, me escuchen, me vean algunos de ellos en el nombre del Señor, para que se den cuenta de que Dios tiene propósitos y que Dios quiere cumplir la obra que Dios ha comenzado en ustedes. El Señor la va a perfeccionar. De eso no tengan ni la más mínima duda. El Señor se va a glorificar de una manera muy especial en sus corazones. Así es que mucho ánimo, mucha fuerza en el nombre de Jesús. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de pararnos firmes
levantar bandera en el nombre de Jesús y mostrarle al diablo que el Dios que conocemos es un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de compasión. Y es el Dios que servimos en el nombre de Cristo. Entonces quiero con la ayuda de Dios dejar este pasaje en sus corazones. Mientras yo lo estudiaba, mirando la nueva versión del Dios viviente, en el pasaje, en el capítulo 6, el apóstol Pablo, en esta versión dice el apóstol Pablo, estoy seguro, o sea, tengo la certeza, tengo la seguridad de que Dios, la obra que ha comenzado en ustedes, en vosotros, dice el apóstol Pablo, Dios la va a perfeccionar. ¿Por qué Pablo tenía tanta seguridad al escribirle esta carta a los filipenses? Inclusive, déjenme decirle que el apóstol Pablo, en este tiempo, el apóstol Pablo estaba, hermano, estaba preso, estaba ya en Roma, ya estaba encarcelado, solo que lo tenían en una casa. Y en esa casa había guardias que lo estaban cuidando. Pues desde ahí el apóstol Pablo se acordó de todas las obras que la iglesia de Filipos en Macedonia, la iglesia había hecho a favor de él y del ministerio que Dios le había dado. Entonces el apóstol Pablo, mientras está allá, se acuerda de las cosas. En el verso 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo, aunque estaba encarcelado, estaba privado de la libertad, el apóstol Pablo se acuerda de los hermanos de la iglesia de Filipos, de la iglesia de los filipenses, y les escribe la carta en agradecimiento. Los días del apóstol Pablo estaban contados. Usted sabe que despuesito el apóstol Pablo murió ahí en Roma, y él está dándole gracias a la iglesia, porque la iglesia de los filipenses era una iglesia que el apóstol la conocía, el apóstol sabía la clase de iglesia que era la iglesia de los filipenses. Por eso el apóstol Pablo habla con una certeza, habla con una seguridad, y él dice, estoy seguro que el que comenzó la obra en vosotros, él la va a perfeccionar. Y quizás la pregunta pues, pero el apóstol Pablo, si ya se va a morir, ¿por qué él tiene una certeza, tiene una seguridad de que los filipenses van a ser transformados? Número uno, porque el apóstol Pablo, hermanos, conocía la iglesia de los Filipos y conocía, número uno, conocía la humildad de la iglesia. Eso es muy importante, que nos demos cuenta que cuando en la iglesia hay humildad, no arrogancia, no altanería, no vanagloria, cuando en la iglesia hay humildad, hermano, es una iglesia donde Dios se manifiesta, donde Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Una iglesia que no tiene humildad, una iglesia que solamente hablan de prosperidad, hablan de ellos, es una iglesia donde no va a haber cosas sobrenaturales de parte de Dios. Si no hay humildad en una iglesia, Dios no puede moverse. Si no hay humildad en una iglesia, Dios no puede hacer nada. ¿Qué es lo que Dios busca? Dios busca corazones humildes, corazones sencillos que le den libertad al Espíritu Santo de hacer una obra perfecta. Y el apóstol Pablo sabía que la iglesia de Filipos era una iglesia humilde. Él la conocía, él sabía la clase de iglesia que era esta, porque él la había fundado. Acuérdense que allí en Filipos, ahí fue cuando comienza la iglesia. Ahí fue donde el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados por haber sacado un demonio a una mujer, a una muchacha. Fueron encarcelados. Usted conoce la historia, cómo fueron llevados a la cárcel y los golpearon y los ataron, los llevaron a la cárcel, a lo más feo, al calabozo. Pero dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios.
Y comenzaron a glorificar a Dios y Dios comenzó a manifestarse. Y dice la Biblia que hubo un gran terremoto donde las cárceles se abrieron. Las puertas de las celdas de la cárcel se abrieron. Y allí comienza la iglesia y fue una obra tremenda de parte de Dios. Pues esta es la iglesia que el apóstol Pablo conoció, que el apóstol Pablo fundó en el nombre del Señor. Y él conocía, por eso el apóstol Pablo le dice, hermanos, estoy persuadido, o sea, estoy seguro que la obra que Dios ha comenzado en vosotros, Dios la va a perfeccionar. Número uno, dijimos que Pablo conocía a la iglesia porque era una iglesia humilde. Número dos, Pablo sabía que la iglesia de Filipos, de los filipenses, era una iglesia que amaba a Dios. Qué importante es, hermano, que la iglesia aprendamos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Para la iglesia de los filipenses, Dios era su prioridad. Dios estaba por encima de todo. Para ellos primero era Dios. Y usted puede leer todo el libro de Filipenses, los 4 capítulos que tiene. Es donde hay cosas tremendas. Capítulo 3, capítulo 4, el capítulo 2, no se diga. Es uno de los capítulos de la Biblia más hermosos. Tremendo el capítulo 2. Y aquí la iglesia, Pablo sabía, conocía a la iglesia, que era una iglesia que amaba a Dios. O sea, para ellos, Dios era lo más grande. Para ellos Dios era lo más especial. Ellos llegaban a la iglesia y ellos, hermanos, se deleitaban, cantaban y alababan al Señor con todo el corazón. A ellos nada les impedía, nada los detenía. Para ellos Dios era lo máximo. Y eso es lo importante, que cuando en una iglesia Dios es el centro de la iglesia, oiga, el Espíritu Santo hace cosas sobrenaturales. Porque cada vez que nosotros lleguemos a la iglesia, el Señor ya está presente, ya está listo para bendecirnos. Entonces, cuando hay una iglesia que ama a Dios, es una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve de una manera especial. Allí en esa iglesia donde se ama a Dios, hermano, el Espíritu Santo trae libertad. El Espíritu Santo trae restauraciones. Restaura los matrimonios, restaura las vidas, trae salvación, hace cosas grandes, cosas especiales. Y si hay algo que a Dios le encanta, es que su pueblo le ame. Yo no sé cuánto usted le ama a Dios. Dios busca gente, busca una iglesia que le ame. El libro de Deuteronomio, me parece que es el capítulo 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que lo ames con todo tu corazón. Dios pide que lo amemos. Entonces, la iglesia de Filipos era una iglesia que amaba a Dios. Número 3. Otra de las cosas, por qué Pablo le dice a los filipenses: hermano, estoy seguro que la obra que Dios comenzó en ustedes, Dios la va a perfeccionar. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice esto? La iglesia, número 3, que eran hombres y mujeres generosos. Si hubo una iglesia que apoyó al apóstol Pablo, una iglesia que estuvo al pendiente del ministerio del apóstol Pablo, fue la iglesia de los filipenses. En el capítulo 11, versículo 8 de 2 de Corintios y 9, dice el apóstol Pablo, escuche bien esto: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros, en cuanto estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. O sea, de la iglesia de los filipenses, porque la iglesia de los filipenses estaba en Macedonia. Entonces, era una iglesia generosa.
Era una iglesia que no se tocaba el corazón para dar para la obra del Señor cuando sabían que el apóstol Pablo iba a pasar por ahí. Hermano, la iglesia juntaba las ofrendas y se las daba al apóstol Pablo para que él siguiera predicando la palabra del Señor. A esta gente, o sea, como decimos los mexicanos, no eran codos. Era gente suelta. Era gente que sabía que el día de mañana Dios lo tenía en sus manos. Que el día de mañana ellos no tenían por qué preocuparse. Ellos tenían que preocuparse por el día de ahora, de alabar a Dios, de bendecir al Señor, de adorar al Señor y hacer la obra de Él. Entonces, esta gente era generosa. Para ellos primero era Dios. Antes de todas las cosas, para ellos primero era el Señor. Ellos cuando iban a dar, daban con todo el corazón, daban con todo lo que tenían, porque hermano, cuando usted ama a Dios, cuando usted vive agradecido con el Señor, cuando usted tiene gratitud en el corazón por lo que Dios ha hecho, usted no se detiene usted es generoso. Y usted da para la obra del Señor y sabe que una iglesia que es generosa es una iglesia que siempre va a estar bendecida y va a ser una iglesia próspera. Por eso el apóstol Pablo en esta iglesia no carecía de nada. Siempre en esta iglesia las ventanas de los cielos se abrían para que la gloria de Dios descendiera. Y eso es lo que Dios está buscando. Una iglesia que sea humilde, una iglesia que le ame y número 3, una iglesia que sea generosa. Una iglesia, hermano, que le entregue a Dios con todo el corazón. Y yo quiero decirle que esa iglesia que actúa de esta forma va a ser una iglesia bendecida para gloria de su nombre. Entonces el apóstol Pablo, al escribir, aquí dice, estoy seguro que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar. O sea, Pablo dice, tengo la certeza, estoy seguro que Dios va a levantar creyentes genuinos en esa iglesia. O sea, lo que comenzó Dios en usted, Dios lo va a perfeccionar. Solamente dele libertad al Espíritu Santo, dele libertad a Dios y cada día Dios irá haciendo cosas nuevas en su vida. Dice la Biblia que Dios nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Cada día Dios nos llevará hasta lograr cosas sobrenaturales. Entonces lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios quiere hacer es creyentes genuinos. ¿Y quién es un creyente genuino? Un creyente genuino es aquel hermano que no le asusta nada. Un creyente genuino es aquel que esté caliente o esté frío, él está en la casa de Dios adorando al Señor. Un creyente genuino es aquel que no lo detiene nada. Un creyente genuino es aquel hermano que entre más vienen a su vida las pruebas, él sabe que todas las cosas le van a obrar para bien. Un creyente genuino es aquella persona que cuando le vienen los ataques del diablo, esos ataques son escalones para seguir escalando. No es un creyente que va a rehusar, que va a correr, que va a aislarse, no. Un creyente genuino es aquel creyente, hermano, que no le importa lo que venga. Él sabe que Dios es el Señor y que Dios puede levantarlo de la forma que el enemigo venga a atacarlo. Dios lo levanta en el nombre de Jesús. Gloria al Señor por esto. Entonces, esta gente era gente que amaba a Dios con todo el corazón. Y el apóstol Pablo comenzaba a mirar todo eso y decía el apóstol Pablo, yo creo que Dios va a hacer una obra sobrenatural. Y yo creo en el nombre de Cristo, manantial de vida, creo que Dios hará una obra sobrenatural en cada una de las familias.
Sabemos que no es fácil, sabemos que el enemigo se ha levantado, sabemos que el enemigo sigue insistiendo, sigue tocando las puertas de nuestras vidas, de nuestras familias, sabemos que el enemigo sigue atacando, sabemos que el enemigo sigue metiéndose y quiere seguir haciendo estragos, pero yo te vengo a decir, te vengo a exhortar, te vengo a alentar en el nombre de Cristo, que hay poder en la sangre de Cristo y que la obra que Dios ha comenzado en nosotros, Dios la va a perfeccionar. Usted y yo vamos a mirar la gloria de Dios. Usted y yo vamos a mirar el poder de Dios. Usted y yo vamos a mirar el poder sobrenatural. Cuando usted y yo comencemos a darnos cuenta de los propósitos que Dios tiene, usted va a ver cosas que nunca antes había visto. Pero para eso hay que ser genuinos. Y el apóstol Pablo sabía que la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, eran creyentes genuinos, que nada les intimidaba, que nada los movía. Podían venir tantas cosas, ¿sabe por qué? Porque el fundamento de ellos no era el apóstol Pablo, el fundamento de ellos no era el apóstol Pedro, el fundamento de ellos no fueron los predicadores. El fundamento de ellos era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando usted y yo tenemos el fundamento que es Jesucristo, hermano, nada ni nadie nos puede mover en el nombre de Jesús. Así es que el apóstol Pablo, por eso le escribe a la iglesia de Filipo, le dice: hermanos, estoy seguro, estoy persuadido de esto. O sea, él sabía de lo que estaba hablando, sabía de lo que estaba diciendo. El apóstol Pablo sabía, hermano, la clase de cristianos que tenía la iglesia. Yo bendigo a Dios por todos aquellos cristianos, aquellos hermanos de Manantial de Vida que han sabido salir adelante, que han sabido, se han enfrentado a pruebas, se han enfrentado a tantas crisis y el diablo los ha tumbado, pero que se han levantado porque han conocido a un Cristo de la gloria, no han conocido a un Cristo de religión, no han conocido a un Cristo que se quedó clavado todavía en una cruz. No. Bendigo a todos esos creyentes de Manantial de Vida que por más que han sido atacados, todavía de ahí se han levantado y han dado testimonio que Jesucristo es el Señor. Cuando tú eres un creyente genuino, tú te sabes parar firme en el nombre de Cristo y no importa lo que venga, tú sabes que tu Dios tiene el poder para levantarte en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios por Manantial de Vida que tenemos tanta gente genuinos, hombres y mujeres que están peleando la buena batalla de la fe. Que no ha sido fácil para muchos de ellos, pero que todavía pueden decir, como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí, hasta este día 24 de junio del año 2020, hasta aquí, Dios ha estado con nosotros. Hasta aquí, dice Samuel, nos ha ayudado el Señor. Echémosle ganas en el nombre de Jesús. No se detenga. Hay poder en la sangre de Cristo. Y estamos seguros que la obra que Dios ha comenzado en nosotros la va a perfeccionar. Así es que no se desanime, siga avanzando, sigue echándole ganas. No piense que el enemigo va a venir a tu vida y te va a decir: ya Dios te desamparó, Dios te dejó. Mentira del diablo. Dios te dio una promesa donde Él te dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él siempre estará contigo. Así es que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Es lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 35. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, dice el apóstol Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Verso 37 dice, antes, en todas estas cosas, en todas estas pruebas, en todas estas crisis, en todos estos ataques que el diablo ha traído a tu familia, en todas estas crisis que el diablo ha traído a tu matrimonio, en todas estas crisis que el diablo ha traído a tus hijos, en todos estos trampas que el diablo ha traído en tu trabajo, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! O sea, que lo que el diablo nos quiere hacer un mal, Dios lo cambia para bien. El verso 28 lo dice del mismo capítulo 8, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el verso 38 dice la palabra, por lo cual estoy seguro. Se repite la palabra como la del versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense nomás. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, hermanos, yo sé que aman a Dios. Yo sé que ustedes son personas que aman a Dios con todo el corazón. Y el apóstol Pablo, número 2, les dice, ustedes son cristianos genuinos. Y un cristiano genuino, número 2, es un cristiano que está firme en la fe. Por eso decía el capítulo 8 de Romanos, ¿qué me separará del amor de Dios? Cuando usted tiene fe, nada te puede separar. Cuando usted tiene fe, nada lo detiene. Cuando usted tiene fe, llama las cosas que no son como si fueran. Cuando usted tiene fe, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted tiene fe, usted está mirando no las pruebas, no los ataques del diablo, no las crisis. Usted está mirando lo que está detrás de todas esas cosas. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba tan persuadido, como dice él. Estoy seguro que pronto ustedes serán hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Porque un creyente genuino es un creyente que Dios lo comienza a visitar y Dios comienza a hacer obras sobrenaturales. Número 3. Un creyente genuino es un creyente apasionado por Dios, hermano. O sea, para él no hay nada más grande que Dios. Esa gente todo el tiempo hablan de Dios, todo el tiempo traen a Dios en la boca. Y un creyente genuino, para él, es una persona, hermano, que para él primero es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Dice la Biblia en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo sigue diciendo en el capítulo 3 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un creyente genuino es un creyente apasionado por Dios. Antes de todas las cosas, primero levanta su vista al cielo, a darle la gloria, a darle la honra al Señor. Número 4, un creyente genuino, hermano, le da libertad a Dios que Él realice su obra en su vida. ¿Y qué va a pasar? Va a traer cambios. Un creyente genuino comienza a tener cambios sobrenaturales. Por eso Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor. En Gálatas 2:20, miren lo que dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el que habla todas estas cosas. El que escribe, ha escrito todo esto. Gálatas 2:20, dice la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú eres un creyente genuino, comienza a haber cambios en tu vida. Número 2, muestras que eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 nos dice la palabra del Señor allí. Y otra vez el apóstol Pablo nos dice en este verso: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los hermanos y les dice: hermano, estoy seguro que Dios va a hacer una obra tremenda. Y yo les digo a todos ustedes, en el nombre de Jesús, estoy seguro que Dios va a levantar hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Solamente hay que darle libertad al Señor en el nombre de Cristo. Inciso C, si tú eres un creyente genuino, le vas a dar libertad a Dios para que Él realice su obra en tu vida y tus ojos siempre estarán puestos hacia adelante. El mismo libro de Filipenses, mire lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, a mí ya no me importa lo que queda atrás. A mí ya no me importa lo que tuve que dejar, lo que tuve que despojarme. A mí ya no me importa esto. Dejo todo lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo: hermanos, ya aquellas cosas se quedaron atrás. Yo no entiendo por qué a veces hay creyentes que en vez de avanzar, retroceden. Hermano, no importa que los pasos que des hacia enfrente sean pequeños. No importa que tomes 5 o 10 minutos para orar todos los días o leas un capítulo, que hay hermanos que leen 5 o 10 capítulos diarios y tienen una hora de oración. Pero si tú haces eso, por lo menos avanza despacito, despacito. El problema es que muchos, en vez de avanzar, han retrocedido. Han perdido, inclusive muchos de ellos perdieron la salvación. Porque tantos creyentes que un día conocieron a Dios, dice Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria. Antes se envanecieron en su necio corazón. Amigo, hermano, no seamos necios en estas cosas. Dios busca creyentes genuinos para realizar una obra perfecta en el nombre de Jesús. Tú vas a ver la gloria del Señor. Olvídate de aquello. El diablo te va a respetar cuando tú eres un creyente genuino. Y inciso F, tendrás autoridad sobre los demonios. Cuando tú eres un creyente genuino, el diablo te va a respetar. El diablo va a saber, porque el diablo solamente él ve las cosas que son del espíritu. A los que son carnales, el diablo ni atención les pone, porque son de él. Pero los que son espirituales, el diablo, ¿por qué cree que cuando antes de que Jesús viniera a la tierra, hermano, no miramos manifestaciones del diablo? No miramos manifestaciones de demonios. No miramos. Pero cuando Cristo aparece, cuando aparece el ungido de Jehová, cuando aparece el Mesías, cuando aparece el Salvador del mundo, el diablo sabía que ese Mesías prometido era el que venía a quitarle el imperio de la muerte o las llaves del infierno y de la muerte. El diablo sabía. Por eso comenzaban las manifestaciones. Por eso cuando Jesús llegaba a algún lugar, los demonios le gritaban: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo no encuentro en la Biblia que Abraham
llegó a Egipto y que los demonios le hayan dicho, ¿qué tienes con nosotros? Yo no encuentro que a Moisés, yo no encuentro que a Josué, yo no encuentro que a David, pero sí encuentro que cuando Jesús vino, los demonios comenzaron a manifestarse. Porque un poder superior estaba llegando, les estaba poniendo fin al reinado de Satanás aquí en la tierra. Entonces, cuando tú eres un creyente genuino, hermano, y dejas que Dios realice su obra en ti, tú tendrás autoridad, tendrás poder para someter, escucha bien esto, los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Cuando tú eres un creyente genuino que le das libertad a Dios, hay muchos creyentes que llevan años en el evangelio y son los mismos creyentes. Los mismos. Ahora, lo bueno es de esto, que todavía permanecen en la iglesia, que todavía tienen su salvación. No crecen espiritualmente, pero están ahí. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que pierden o se pierden de gozar de muchas experiencias sobrenaturales. Porque Dios le va a dar a los que quieran. Él dice en su palabra, el que quiera. El que quiera. Él no dice, yo voy a ir. No. Clama a mí, dice él, y yo te voy a responder. El que toca se le abrirá. El que busca va a encontrar. Hay muchos creyentes en la iglesia, vuelvo y repito, son salvos, sí son salvos. Porque todavía permanecen ahí, son muy pacíficos y no se involucran mucho en la obra, pero son cristianos, pero pierden muchas bendiciones que Dios tiene. Por eso dice la palabra en Jeremías 33:3, dice, clámame, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, si quieres conocer las cosas grandes que Dios tiene, vamos a darle libertad a Dios, que Él realice la obra que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Así es que, hermanos que ya no perseveran, quiero decirles en el nombre de Cristo que se levanten en el nombre de Jesús. Que no tengan miedo, vamos para adelante, hermano. No deje que el diablo lo paque, que el diablo lo esclavice, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Que los esclavice una vez más en el yugo de la esclavitud del pecado. Levántense en el nombre de Jesús. Vamos para adelante. Hay poder en la sangre de Cristo. Podemos levantarnos. Podemos seguir levantando el nombre de Cristo en alto. No permitas que el diablo te esclavice una vez más. Si te ha llegado el enfriamiento, te ha llegado el desánimo, son ataques del diablo, pero no se te olvide que Dios comenzó una obra en ti y la va a perfeccionar. No más tarde que tú le des libertad en el nombre de Jesús. Yo les animo, les invito para que le demos libertad al Espíritu Santo y que dejemos que Dios sea el que se glorifique. Esta es una batalla todos los días. Es una batalla que el diablo no duerme. Pero hay otro que tampoco duerme. Dice la Biblia, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Él guarda tu casa, Él guarda tus hijos, Él guarda tu trabajo, Él guarda tu salida, Él guarda tu entrada. Desde ahora, dice la Biblia, y para siempre. Nunca le pase por la mente que Dios lo ha desamparado, porque Dios no desampara a nadie. Es una batalla que tenemos todos los días. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 12 le escribe a Timoteo y le dice, mas tú, oh hombre de Dios. Yo le estoy hablando a todos esos hombres y mujeres de Dios. Levantémonos en el nombre de Jesús. Tenemos una obra que realizar. Ya es tiempo de levantarnos. Es tiempo de que nos enfoquemos en la obra del Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Levantémonos en el nombre de Jesús. Ya se abrió la iglesia, ya se abrieron las puertas. Vamos para adelante en el nombre de Cristo. Vamos a demostrarle al diablo que más poderoso es el que está con nosotros.
Vamos a levantarnos, dice el apóstol Pablo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero el verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que comenzar. Ya llevamos, hay creyentes que ya tienen 3, 4 meses. Hay muchos creyentes que ni siquiera se conectan, hermanos, lamentablemente. Hermanos de Manantial de Vida no se conectan para mirar. Hay gente que está preguntando, líderes, están preguntando si la iglesia ya se abrió. Cuando en cada servicio, cada miércoles, cada viernes y cada domingo, lo estuvimos anunciando desde aquí, desde estas plataformas. Ya llevamos 3 domingos. Ya estamos ahí. Dios nos ha visitado. Dios nos ha bendecido. No permita que el diablo le quite la paz, le quite el gozo, le quite la fe, le quite el amor, le quite la paciencia y la mansedumbre. No, usted es un hombre y una mujer de Dios. Verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Para eso Dios nos llamó, para llevarnos a una vida eterna. Así es que, hermanos, yo quiero dejar allí, el tiempo se está acabando en el nombre del Señor y quiero decirles que no desmayemos, que la obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Detenerte. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Hermano, el diablo no está interesado en tu principio, sino está interesado en tu final. Al diablo no le importa cómo tú comenzaste. Al diablo lo que le importa es no dejarte que termines la buena batalla o que pelees la buena batalla. Al diablo, su trabajo de él es no el principio, detenerte al principio. Mucha gente acepta a Cristo y comienza a correr, pero el trabajo del diablo no le preocupa el principio del cristiano, le preocupa el final. Y hay muchos creyentes que tenían años sirviendo a Dios y que ahora han retrocedido. Todos los días estará encima el enemigo de nosotros, poniendo pleitos, contiendas, disensiones, impedimentos y trampas para hacernos regresar y caer. Pero no se te olvide que más poderoso es Dios. No desmayes, pelea la buena batalla de la fe. No te intimides, pelea la buena batalla de la fe. No retrocedas, pelea la buena batalla de la fe. Y hay que echar mano de la vida eterna. Cada día que Dios nos da, estamos más cerca de la vida eterna. Cada día, cada día. Dice la palabra del Señor que son muchas las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará el Señor. Dice la palabra del Señor. El apóstol Juan 16, versículo 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiar en mí, dice él, yo he vencido al mundo. Ya Cristo lo venció. Usted y yo solamente tenemos que avanzar. Así es que vamos hacia adelante, no nos detengamos. Quizás te ha venido el desánimo, quizás ha venido tantas cosas, hermano, pero vamos para adelante. Dios te dio promesas en el nombre de Jesús. El Señor te va a levantar, el Señor nos va a levantar y vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder. Y estoy seguro, escuche bien, Manantial de Vida, estoy seguro que la obra que Dios ha comenzado en cada uno de ustedes, Él la va a perfeccionar. Un día miraremos su gloria, miraremos su poder, miraremos su misericordia y miraremos la grandeza de nuestro Dios. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Que Dios siga glorificándose en sus vidas. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que tú tienes. Lo declaro bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y bueno, yo aquí tengo la presencia de Dios. Mire, tengo el arca del pacto.
aquí adentro del arca del pacto ya sabe que está la vara de Aarón, está el maná que Dios le dio al pueblo de Israel y también está la palabra de Dios, las tablas de la ley. Y aquí la tengo, un regalo que me hicieron, bendigo a los hermanos que me la regalaron y tremenda bendición y es una réplica del arca del pacto. Y el arca del pacto es la misma presencia de Dios. Así es que les bendigo a todos, hermano. Quiero hacer esta oración por estas familias que están pidiendo oración y vamos a orar por Francisco García. Él es hermano de la mamá de la pastora. Vamos a estar orando por él para que el Señor lo ayude, lo levante en el nombre de Cristo. Sigamos orando por nuestra hermana Claudia Rodríguez. Dios está glorificándose, Dios está obrando de una manera muy especial. Y por Jaime Saldaña también, que Dios está glorificando en el nombre de Cristo. Y también, ¿verdad? Estamos orando por la hermana Emma, pide oración por sus hermanos que vienen de Washington, que Dios traiga con bien. Ellos vienen, hermano, para el funeral de la hermana Emma, ¿verdad? Que falleció el viernes pasado y pues van a tener la velación en estos días que vienen, así es que, y sus hermanos vienen de Washington, vamos a orar por ellos, vamos a orar por nuestro hermano Paco y nuestra hermana Mari con sus hijas que salieron para Ciudad Juárez, Chihuahua, también vamos a orar por ellos. Ya esta mañana tempranito, a las 5:30 estoy hablando con ellos y estuvimos orando también en el nombre del Señor. Seguimos orando por la mamá de la hermana Jenis, que también salió positiva de esta situación del COVID-19. Vamos a orar por ella para que el Señor se glorifique, y también por Maggie, por el hermano de Maggie Carter, Maggie, la esposa de hermano Ben, Maggie, nuestra hermanita de la iglesia, que su hermano también, allá donde él vive en México, también está con ese problema, esa crisis, en el nombre del Señor. Pero para Dios no hay nada imposible. Estemos orando también por México, por esta situación que está pasando, estos terremotos que hubo, hermanos. El tiempo, iglesia, el tiempo se está acabando. Hay enfermedades incurables, hay terremotos, hay hambres, hay pestilencias. Viene lo peor. Estemos preparados, estemos listos para cuando venga el Señor poder volar con el Padre. En el nombre de Jesús, yo presento estas peticiones, Señor, delante de ti en el nombre de Cristo. Presento cada uno de ellos, Padre, ya las he leído. Tú la conoces, Señor, la familia de la hermana Emma que vienen de Washington. Te pido que les guardes en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, por Francisco García también, que tú te glorifiques en su vida, que tú lo restaures y lo levantes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, pon tu mano de poder, Señor, en el nombre de Cristo, y levántalo para gloria de tu nombre. Paco y su familia Valladares, que salieron, Señor, anoche para Ciudad Juárez, ya están con sus familiares. Gracias por guardarlos. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre, Padre. El hermano de Maggie, Padre, te pedimos que obres en su cuerpo y que tú metas tu mano de poder y puedas traer libertad a su vida. En el nombre de Jesús, hermana Claudia y Jaime están en tus manos. Confiamos y hemos declarado que tú te glorificas de una manera sobrenatural, Señor. Pronto tendremos testimonios gloriosos de lo que tú estás haciendo en estas familias, Padre. Pedimos por México, por Oaxaca, México también, Señor, por todas esta situación que están pasando, esos terremotos, Padre Santo, los familiares de las personas que fallecieron a causa del terremoto, Padre, ellos el día de antier estaban bien, el día de ayer ya estaban sin vida. Te pido, Padre, que tú les ayudes, les fortalezcas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo sé que todo esto está escrito en tu palabra, Señor, y tu palabra se tiene que cumplir. Tú estás hablando de muchas formas y de muchas maneras, Señor, y hoy nos estás hablando por medio de estas hambres, de estas enfermedades y de estas catástrofes, Señor, naturales. En el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes. Bendigo, Padre, en el nombre de Cristo a México, Padre,
te pido que te glorifiques en el nombre de Jesús. Bendice a Manantial de Vida, bendice a todas las familias, les cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Cristo. Manantial de Vida en Pandel, bendecimos también, Padre, te pido que guardes, Señor, cada familia, cada ministerio, en el nombre de Jesús, y declaramos que el bien y la misericordia de Jehová estará con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias también por mi hermana Juanita, Señor, que hoy le diste un año más de vida. Hoy, Señor, ella ha cumplido un año más. Bendigo su vida y bendigo tu nombre por guardarla hasta este día, Padre. La cubro con tu sangre y bendigo todos los años que le has de dar de vida. Señor, ella está en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias por Jesucristo, tu Hijo, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos dio mucho gusto poder llegar hasta sus hogares por medio de esta plataforma digital en el nombre de Jesús. Que tengan feliz noche, les amamos, les bendecimos y les enviamos, ¿verdad?, un fuerte abrazo en el nombre de Cristo y un beso bien grandote para todos en el nombre de Cristo, y que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. ¡Feliz noche!